Y en esta tarde vamos a aprender acerca de despojarnos del viejo hombre, hermanos. Ese es el tema de esta tarde. Despójate del viejo hombre. Hermanos, en esta tarde yo sé que el Espíritu Santo va a tomar el control de nuestras vidas. Y yo sé que el Espíritu Santo va a hablar en esta tarde, porque es un llamado a cada uno de nosotros. Recuerden que el apóstol Pablo escribía esta carta y no era para inconversos, no era para personas que no conocían la palabra de Dios. Era para hombres realmente que conocían la palabra de Dios, hombres que ya habían entregado su vida a Jesucristo. Por eso en esta tarde la palabra de Dios nos va a exhortar a cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí ya hemos conocido del Señor. No hay nadie de los que están aquí que todavía no hayan aceptado al Señor. Así que esta carta, esta palabra es para nosotros. Nadie de los que estamos aquí vamos a quedar exentos. Todos vamos a aceptar la corrección del Señor en esta tarde. Y dice, despójate del viejo hombre. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros, antes de venir a los pies de Jesucristo, nosotros éramos ese viejo hombre. Había en nuestro ser ese viejo hombre. Pero ¿por qué la palabra de Dios dice que todavía Pablo les hablaba a estos hermanos en la iglesia de Éfeso? ¿Por qué creen ustedes que Pablo traía este tema, hermanos? Porque aún estando en la iglesia, aún conociendo a nuestro Señor Jesucristo, todavía ese hombre viejo sale a relucir en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo en esta tarde nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y el llamado es a despojarnos, a deshacernos, a quitarnos de nosotros ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que todavía está en nosotros y que tarde o temprano todavía sale a relucir. ¿O cuántos de los que estamos aquí, hermanos, creen ustedes que no les ha salido ese viejo hombre? Levante su mano si usted cree que usted ya tiene controlado ese viejo hombre. Pero el llamado de esta tarde es despójate del viejo hombre. Ese es el llamado. Despojarse significa que hay algo de lo que usted tiene que deshacerse, algo que debe eliminar. Es algo que nosotros tenemos que eliminar. Pablo está usando los términos más sencillos para ilustrar lo que debemos hacer en cuanto a la manera de pensar y de las actitudes en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que despojar, hermanos? ¿Qué dice? Las actitudes en nuestra vida, nuestra manera de pensar. Es preciso que rechacemos estas suposiciones básicas que han sido las que han causado nuestros problemas, que las eliminamos y las rechacemos despojándonos de ellas de la misma manera que se quitaría a usted la ropa sucia. Miren, hermanos, miren qué ejemplo. Dice, de la misma manera que usted se quita una ropa sucia, es la misma manera que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que despojarnos, tenemos que deshacernos de esas malas actitudes que todavía están en nuestra vida. Yo no sé cómo se siente usted, pero yo cuando llego de mi trabajo, usted conoce el trabajo, todos los que estamos aquí conocemos el trabajo, es sucio, huele. Yo no me siento a gusto llegar a mi casa y quedarme con la ropa que traigo de mi trabajo. Lo primero que yo hago es irme directamente a la lavandería, quitarme esa ropa y aún sacarla para afuera. Entonces ir y tomarme un baño
Y después de eso me siento tranquilo. Después de eso puedo irme a la sala, puedo irme a la cama y puedo acostarme con toda tranquilidad. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, cómo nos sentimos cuando nosotros traemos esas malas actitudes y llega el tiempo en que todavía nosotros nos vamos a dormir? Yo no sé cómo nos sentimos, cómo se siente usted, mi amado hermano, cuando hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo usted se va a la cama o cómo nosotros nos vamos a la cama? ¿Nos sentimos sucios? ¿Nos sentimos incómodos? Deberíamos de sentirnos incómodos, porque la palabra de Dios nos enseña. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Dice, la nueva vida en Cristo. Cuando usted vino a los pies de Jesucristo, cuando usted aceptó al Señor como su Salvador, usted ha adoptado una nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice algunas, está diciendo todas. Todas nuestras actitudes, todas nuestras cosas que hacemos, dice que son hechas nuevas. Esto pues digo yo y requiero en el Señor. Miren, hermanos, cómo nos habla el apóstol Pablo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿En qué? En el Señor. ¿Y qué es la advertencia que nos da Pablo, hermanos? Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la voluntad de su mente. Dice el apóstol Pablo, ya no anden. El llamado a nosotros es ya no andar como los gentiles. Dice que ellos andan en la voluntad de su mente. Ya no debemos de andar como ellos. Ya no tenemos que tener las mismas actitudes que tienen ellos. Nuestras actitudes tienen que ser diferentes. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Si nosotros como cristianos, si nosotros como hijos de Dios, vamos a actuar de la misma manera que los gentiles que andan en la voluntad de su mente, entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? No va a haber diferencia. Por eso el apóstol Pablo nos da un consejo y nos dice, ya no anden como los otros gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, ellos andan en la ignorancia. Ellos no conocen de Dios todavía. Ellos tienen una excusa porque ellos no conocen de Dios. Tienen ignorancia. Por eso ellos actúan con la dureza de su corazón. Son duros de corazón. Pero nosotros ya conocemos de Dios. Para nosotros no hay ignorancia. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros conocemos sus mandamientos. Nosotros conocemos todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso para nosotros como hijos de Dios ya no hay ignorancia. ¿Por qué entonces nosotros seguimos con la dureza de nuestro corazón? ¿Por qué? Dice ya no. Dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué perdieron, hermanos? Toda sensibilidad. Les da igual si pecan o no pecan. Les da igual si hacen cosas que no agradan a Dios como si agradan. No les da nada. Ellos ya no tienen sensibilidad. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debería de tener sensibilidad nosotros. Que cuando nosotros cometemos alguna mala actitud, nosotros tengamos esa sensibilidad, nosotros todavía podamos sentir
ese temor hacia Dios. Por eso ellos habían perdido la sensibilidad, pero no nosotros. Y ellos dicen que hicieron toda clase de impureza. Todo, hermanos, toda clase de impureza ellos lo habían cometido. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús, hermanos. La palabra de Dios es nuestra guía. Pero si usted lee la palabra de Dios, Cristo es nuestro maestro. Entonces dice, ustedes no han aprendido de Cristo. Cristo no nos ha enseñado eso. Nosotros somos los que hemos aprendido esas cosas. Pero dice, Cristo no nos ha enseñado esas cosas. Así, en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hemos sido enseñados en la verdad de Cristo Jesús. No tenemos excusa para que nosotros podamos decir que no hemos sido enseñados. Cada vez que venimos al templo, el miércoles y el domingo, hermanos, se nos ha enseñado por medio de la palabra de Dios qué son las cosas que agradan a Dios y qué son las cosas que desagradan a Dios. Entonces nosotros hemos sido enseñados. Entonces la palabra de Dios en esta tarde nos enseña en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. En nuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Antes vivíamos de esa manera. Vivíamos porque no conocíamos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, en cuanto a esa manera, pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciados del viejo hombre. Miren, dice, un vicio es un hábito erróneo, negativo o perjudicial, gusto excesivo por una cosa especialmente mala. La vida sin Dios está viciada de malos hábitos, costumbres y herencias que nos alejan de Dios y que dañan a los que están alrededor. ¿Qué dice, hermanos? Que el vicio, ¿qué es? Es un hábito erróneo, que no tan solo nos va a alejar de Dios, sino que va a dañar alrededor. No tan solo nos separa de Dios, sino que también daña a los que están alrededor. Ahora la pregunta es, ¿cómo era la vieja mujer? ¿Cómo era el viejo hombre? Si yo le preguntara a mi hermano Santos, ¿cómo era el viejo hombre que tenía usted, mi amado hermano? Usted puede decirme, bueno, hermano, el viejo hombre que yo tenía antes era un hombre maldiciente, era un hombre peleonero, era un hombre borracho, era un hombre, usted puede darme una lista grande. Si yo le preguntara a una hermana, ¿cuál era la mujer, la vieja mujer que usted tenía antes? Y usted también de la misma manera me va a dar características. Yo era antes así, yo era así, yo era así, y usted va a dar una lista. Muchos dejamos ya los vicios, ¿verdad? Todos los que estamos aquí dejamos algún vicio. Dice el alcohol, la droga, la pornografía, pero sé que eran los únicos vicios que teníamos. Hay vicios que no son tan visibles. Hay vicios que yo no puedo ver en la vida de un hermano. Puede ser el vicio al Facebook, puede ser el vicio a la televisión, puede ser el vicio a cualquier cosa, hermanos, que nosotros no son tan visibles como el alcohol, como la droga, como la pornografía, pero que ahí están. El vicio a la crítica. Es un vicio, hermanos, ¿verdad? Si nosotros tendemos a criticar y a criticar y a criticar y a criticar, ¿qué es eso, hermanos? Es un vicio, hermanos. El enojo también es un vicio, hermanos. Todo lo que hagamos a menudo y lo hagamos y lo volvamos a hacer y lo volvamos a hacer, eso se llama vicio, hermanos.
la falta de perdón también es ¿qué? Es un vicio. El vicio de hablar a los demás también es un vicio. Y ser rebeldes también es un vicio, hermanos. Y cuando nosotros nos proponemos a querer dejarlo, hermanos, es cuando parece que no podemos. Porque yo no creo que cada uno de los que estamos aquí nos sentimos orgullosos o contentos cuando hay enojo en nosotros. Nos sentimos mal, nos sentimos terribles. Porque más que nada hemos ofendido a la persona que está a un lado de nosotros, sino que hemos ofendido a Dios también. Todo eso, hermanos, es el viejo hombre. Todas esas características es el viejo hombre, hermanos. Es lo que nosotros tenemos que despojar de nuestras vidas. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nuestro viejo hombre, hermanos, fue crucificado ¿con quién? Con Cristo Jesús, hermanos. Ese viejo hombre, hermanos, está crucificado con Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20, mis amados hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Hermanos, nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí, hermanos. Cristo vive en mí. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre ¿con qué? Con sus malos hábitos. Una de las cosas que nosotros no tenemos que hacer son malos hábitos. Ahí nos está dando solamente un mal hábito, que es el mentir. Pero ahí podemos agregarle cualquier mal hábito que esté en nosotros. No hables mal de los hermanos, puesto que habéis desechado al viejo hombre. No te enojes, porque habéis desechado al viejo hombre. Usted ahí puede agregarle el mal hábito que quiera usted. Pero dice, no debería de ser así, porque nosotros, dice, habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Eso es lo que el Señor en esta tarde quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos desechar esos malos hábitos. Que nosotros podamos desechar eso que a Dios no le agrada. Desechando todo lo viejo, hermanos. Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, hermanos. Nuevecitas. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere el Señor que nosotros nos desechemos, que nosotros nos despojemos de todas esas malas costumbres, de todos esos malos hábitos. Tenemos que desechar ese viejo hombre. Ahora la pregunta, no sé si usted la tiene, pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo deshacerme de ese viejo hombre? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Con Cristo Jesús. Pidiéndole al Señor que Él nos ayude. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros dejamos salir al viejo hombre, ¿es por qué? ¿Quién nos está guiando? ¿Quién nos está gobernando? La carne, hermanos. Saben que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Nosotros queremos hacer lo bueno, pero la carne siempre está en contra de nosotros. La carne siempre quiere salirse con la suya. Entonces, cuando la carne quiere controlar nuestra vida, entonces sale el viejo hombre, sale el enojo, sale la ira, sale la blasfemia, sale cualquier cosa que no agrada a Dios, porque nosotros estamos siendo controlados por la carne. Pero si nosotros somos controlados por el Espíritu Santo,
Dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿cómo nosotros nos vestimos con el nuevo hombre? Porque es lo que la palabra de Dios dice. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestirse con el nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted está en Cristo, si usted ha recibido a Jesús como su Salvador, usted está vestido con ese nuevo hombre. Necesitamos desechar al viejo hombre. Lo necesitamos que desechar, hermanos, porque de lo contrario va a ser una lucha tremenda. Siempre va a salir ese viejo hombre. Tenemos que desecharlo y vestirnos con el nuevo, que es justo y lleno de verdad. Para que eso suceda, el viejo hombre debe de pasar muchas muertes. Tenemos que darle muerte a ese viejo hombre, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos darle muerte a ese viejo hombre? Pasando tiempo, ¿en dónde? En la oración. Pasando tiempo, ¿dónde? En la palabra de Dios, hermanos. No hay otra forma de que nosotros podamos deshacernos de ese viejo hombre. Lo único que nosotros tenemos que hacer es pasar tiempo en oración. Y pedirle al Señor que el Señor nos ayude por medio de su Santo Espíritu y pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que va a exhortarnos. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar a nosotros. Cuando nosotros queramos traer una mala costumbre, cuando nosotros queramos traer un mal hábito, la palabra de Dios es la que nos va a exhortar. Porque cuando alguien nos quiere exhortar a nosotros no nos gusta que nos exhorten. Pero si usted es un hijo de Dios, si usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios, la única que nos puede exhortar es la palabra de Dios. Que usted pueda hablar la palabra de Dios y que la palabra de Dios trate con cada uno de nosotros. Porque es lo que está haciendo la palabra de Dios en esta tarde. La palabra de Dios trata con cada uno de nosotros. Necesitamos desecharlos. Necesitamos desechar ese viejo hombre, hermanos, que está en nosotros. Colosenses 3, 12 y 14 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Miren, mis amados hermanos, me encanta la forma en que introduce Pablo sus cartas. Dice entonces, como escogidos de Dios. Qué privilegio para nosotros, hermanos, que nosotros somos escogidos de Dios. Somos santos, somos amados. ¿A poco no se siente usted orgulloso, mi amado hermano, que el Señor pueda decirle, declararle en esta tarde: hermanos santos, usted tiene que portarse de esta manera porque usted ha sido escogido por mí, porque usted es santo, porque usted es amado? Yo los amo, por eso de esa manera tienen que comportarse. Y dice, revestidos de ¿qué? De tierna ¿qué? Compasión, hermanos. De bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, dice, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Cómo nos revestimos? ¿Cómo revestimos ese nuevo hombre? ¿Qué podemos ponerle? Dice la palabra de Dios, lo que usted tiene que hacer es agregarle tierna compasión. Nos hace falta compasión, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a Jerusalén, Él tuvo compasión por la gente.
Por eso Jesús sanaba a la gente, por eso Jesús les daba de comer a la gente, porque Jesús tenía compasión por la gente. Dice la palabra de Dios, bondad. Nos hace falta ser bondadosos a nosotros. Nos hace falta, hermanos. Por eso el apóstol Pablo llegó directo a la iglesia de Éfeso, porque él sabía, hermanos, cada vez que Pablo enviaba una carta a las iglesias es porque ya alguien le había llevado otra carta o ya le había dado razón de lo que estaba pasando en esa iglesia. Por eso Pablo les dice a los éfesos que se vistieran de compasión, de bondad, de humildad, hermanos. Nos hace falta la humildad. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Por eso a veces nosotros actuamos de la manera que actuamos, porque no hay humildad en nosotros. Nos falta humildad, nos falta mansedumbre, hermanos. Que seamos mansos. Nadie de los que estamos aquí queremos ser mansos. Nadie de nosotros queremos dar a torcer nuestro brazo. Siempre nosotros queremos salirnos con la de nosotros. Pero dice la palabra de Dios, vístanse de mansedumbre. Vístanse de paciencia, hermanos. Dios quiere que seamos pacientes, pero eso es lo que no tenemos en nosotros, hermanos. La paciencia. Queremos todo rápido. Queremos que si nuestros hijos hagan algo, lo tienen que hacer rápido, porque nos hace falta paciencia, hermanos. Soportándonos unos a otros. Hermanos, una de las cosas difíciles para nosotros como cristianos y aún es soportarnos los unos a los otros. Nos cuesta, hermanos, ¿verdad? Es difícil para nosotros soportarnos los unos a los otros. ¿Cómo yo voy a soportar a este hermano que tiene un carácter terrible? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo soporto yo? ¿Cómo soporto a mi pareja? ¿Cómo soporto a mis hijos? ¿Cómo soporto a mis padres? ¿Cómo, hermanos? Es difícil. Dice, si alguno tiene queja contra otro, que dice, como Cristo os perdonó, dice, así también hacedlo vosotros. Hermanos, la semana pasada ese fue el tema, hermanos, el perdón. Hermanos, si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonar también? Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Qué nos va a unir, hermanos? El amor, hermanos. El amor. Multitud de pecados cubre el amor, hermanos. El amor, hermanos, hace falta en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice, hermano, la palabra de Dios? Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí, hermanos. Lo que ahorita lo estoy viviendo en la carne, dice, lo vivo en la fe, que es Cristo Jesús. Y a veces una de las cosas que se nos olvida a nosotros es que nuestra vida está crucificada en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no vivo yo. Olvidémonos del yo, del yo, del yo, del yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí, hermanos. Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Cómo nos vestimos, hermanos? ¿Cómo nos vestimos del viejo hombre? ¿Qué dice? Nos renovamos hacia un ¿qué? Verdadero conocimiento. Para que usted pueda vestirse de ese hombre nuevo, tener que conocer de Dios, tener conocimiento de la palabra de Dios, tener conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, tener conocimiento de lo que Dios hizo por nosotros, tener conocimiento de los hombres escogidos por Dios, que ellos nos enseñan y nos van a enseñar en todo tiempo lo que es andar en la palabra de Dios, conforme a la imagen de aquel que lo creó, o sea,
Cristo Jesús, a la imagen de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Si usted dice, bueno, Cristo lo hizo, ¿por qué no hacerlo yo? Usted puede decir, pero Cristo fue Dios mismo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pablo imitaba a Pablo, a Cristo. Entonces, ¿a quién tiene que imitar usted? A Cristo. Si usted quiere imitarme a mí, se va a equivocar, hermano. Pero usted tiene que imitar a Cristo, porque Él es nuestro máximo maestro, porque Él fue hombre sin pecado. A Él no le pudieron encontrar ninguna falta. A mí, si usted se pone a ver, me va a encontrar faltas, pero a Jesucristo no le he encontrado ninguna falta. Por eso nuestra máxima imitación es Cristo Jesús. Romanos 13:14 dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Vístanse del Señor Jesucristo. Todo lo que Jesucristo hizo en esta tierra, tratemos de imitar, de hacer lo que Él hizo. Y no estemos pensando, dice, en proveer para las lujurias de la carne. Ni siquiera se nos venga a la mente, hermano, eso, sino que su meta sea vestirse de Jesucristo, imitar a Jesucristo, hacer las cosas que Cristo hizo en el tiempo antiguo. Vestirse con el nuevo hombre es saber perdonar. ¿Qué es vestirse con el nuevo hombre, hermanos? Es saber perdonar. ¿Sabemos perdonar? ¿Sabemos? Es dejar de ¿qué? De pelear, hermanos. Dejar de pelear. Es dejar de hacer lo que yo quiero. Y esa es muchas de las cosas que hacemos nosotros, hermanos. Siempre queremos hacer lo que yo quiero. Y nadie más. Aquí se hace lo que yo digo, hermanos. Lo que yo quiero. Y si no se hace así como yo quiero, ¿qué viene? Viene una disputa, viene una pelea. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos podemos vestir de ese viejo hombre? Es dejar de hacer lo que yo quiero, es saber pedir perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos pedir perdón, hermanos? Cuando hemos ofendido o aún cuando nos han ofendido. Si no sabemos pedir perdón cuando hemos ofendido, mucho menos vamos a saber pedir perdón cuando nos han ofendido. Si no podemos hacerlo así, mucho más difícil va a ser cuando nos han ofendido. Es dejar de lastimar a otros, hermanos. Es amar y bendecir a otros. Jesús bendecía, Jesús amaba. Jesús hacía eso, hermanos. Entonces eso es vestirnos del hombre nuevo, hermanos. Es amar y bendecir a otros. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? ¿Cuál es el propósito de esta tarde? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en esta tarde? ¿Por qué hemos leído este pasaje? ¿Qué quiere el Espíritu Santo hacer en nuestra vida? Hágase esa pregunta usted en esta tarde. ¿Qué quiere el Espíritu Santo hacer en mi vida? En esta tarde no hemos venido solamente a oír lo que la palabra de Dios dice. En esta tarde hemos venido para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, para que el Espíritu Santo haga una transformación en nuestra vida. Hermanos, si esta pandemia no nos ha ayudado a nosotros para que haya un cambio de vida en nosotros, ¿qué queremos más? ¿Qué esperamos? Si esta pandemia viene con un propósito, hermanos, pero si no nos ha enseñado nada, entonces, ¿qué vamos a hacer? La conclusión de esta tarde es: vístase con el nuevo hombre. No hay opción, hermanos. Tenemos que hacerlo. A escoger, bueno, si quieres, sigue con tu viejo hombre. Y pues cuando quieras, sigue también vistiéndote del nuevo. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que tenemos que desechar ese viejo hombre y vestirnos con el nuevo hombre. Ese es el llamado de esta tarde, hermanos.
Yo no sé cómo está su vida en esta tarde, pero el Señor la conoce. El Espíritu Santo conoce su vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida en esta tarde? ¿Qué quiere hacer, hermanos? Quiere obrar. Está ministrando en esta tarde el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en esta tarde? ¿Qué hacen los gentiles? ¿Qué hacían los gentiles? Andaban en la ignorancia y traían duro, ¿qué? Su corazón, hermanos. Si usted en esta tarde no siente nada, si usted en esta tarde no siente que el Espíritu Santo quiere tratar con usted, es porque usted tiene un corazón duro. Dios no quiere corazones duros, hermanos. Dios quiere corazones que contritos y humillados. Contritos y humillados. Acepta a Jesús en tu corazón. Deja el pasado atrás, el orgullo, y comienza una nueva vida en Cristo. Hermanos, ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos una vida nueva. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermanos. Ese es el propósito. Si usted ya ha venido a los pies de Cristo, usted tiene que aprender a vivir esa nueva vida en Cristo. Si vinimos a los pies de Jesucristo, es porque tenemos que dejar, que desechar, que sacar todo eso que no le agrada a Dios.